Saludos a todos los fanáticos del béisbol, les saluda Javier Salazar a través de la cuenta en YouTube Extra Inning, la cuenta especializada en béisbol desde el año de 1990 con Diego Arco, Frank Maridueña, que siempre hemos estado difundiendo la actividad del béisbol en la desaparecida estación televisiva Cable Deportes y ahora lo tenemos en YouTube. Y hoy les voy a contar la historia de un chico a quien conocí en 1992 en la desaparecida Liga de Béisbol Filambanco. Muchas personas que conocieron y que practicaron este deporte en esta liga se van a acordar de quién es cuando lo mencione. Una persona que transitó en las categorías de Filambanco, fue muy conocido por su forma de saludar que decía así, 5. Ya algunas personas se van a acordar. Él se llama Javier Díaz. Javier Díaz lo tengo aquí a mi lado. Un gusto y un placer de tenerte por acá. Estamos en un sector de la naturaleza de la ciudad de Guayaquil para poder conversar del béisbol, de un deporte que te apasiona mucho y que te sientes feliz porque hablamos de béisbol, Javier. Muchísimas gracias por venir acá. Saludos cordiales para ti y la familia. Qué gusto, Javier. 5 como nos decimos afectuosamente. ¿Por qué 5? Para que las personas que están pendientes de esto sepan por qué les dice 5. Para el año 93, ¿ya? Para ser exactos, nosotros, digo nosotros porque tú también nos acompañabas en los entrenamientos en Filambanco, me habían dado una camiseta con el número 5. Y ya. Estábamos conversando en el bus, donde el expreso que nos regresaba, entonces yo decía que tenía 5 años, que era el número 5, es verdad. y que soy sin compromisos. Ajá, ahora sí, ya soy con compromisos, pero para los 5 años sí lo era. Pero qué lindo recuerdo, que la verdad, ese detalle no me acordaba. Yo siempre me acordaba, era lo que manifestaba 5, pero no me acordaba por la que el número y el número de la camiseta, claro. No me acordaba. Fue una linda época que vivimos ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, Javier, en realidad un gusto poder acompañar aquí, conversar de lo que nos gusta, el béisbol. Hay muchas cosas, ¿no? Cómo recordarlo. Yo soy el menor de 3 hermanos, mi hermano mayor juega béisbol desde el año 88. Yo nací en el año 88. Entonces, es decir, he estado vinculado desde 37 años. Desde el principio de mi vida en el béisbol, porque yo acompañaba a mi hermano. Y mi hermano empezó jugando en una escuela de béisbol que existía en la Liga de la Kennedy. Ya. Lo dirigía Eduardo Rubira en un equipo que se llamaba Enanos. O sea, era ese no lo conocí. Eduardo Rubira, sí, a él sí lo conocí. Es hermano de Julio. De Julio, claro. Entonces, había una actividad similar a la que se hizo en Filambanco, pero completamente diferente, quizás en idea, de hacer 4 equipos en una categoría para que empiecen a jugar. Entonces, en uno de esos equipos jugaba mi hermano. Desde entonces yo ya lo acompañaba en el béisbol. Y posterior a eso, porque como estamos hablando de béisbol, hay algunas anécdotas aquí. Mi hermano, posterior a eso, jugó en un equipo que se llamaba Astros de la Alborada. Ese sí lo conocí. Ya, porque yo viví en la Alborada más de 40 años. Entonces conocí que había Astros de Alborada en aquella época por los años 80, finales de los 80. Por supuesto. Luego juega en Astros de la Alborada, entonces yo la acompañaba y la cancha, no recuerdo bien en qué parte quedaba, pero recuerdo una que era por donde actualmente es el Mega Kiwi. Así es, ahí entrenaba. Ahí entrenaba Astros de la Alborada, sí. Y también existió en algún momento en La Garzota, un terreno donde hoy queda el Cantonés, la gente también entrenaba. Sí, ahí también entrenaban. Sí, enfrente vivían los hermanos Egas, sí. Los que en algún momento jugué en Athletic. Pero para ir cronológicamente... Pero es bueno el detalle que acabas de mencionar, porque muy pocos conocen que en el béisbol ha habido actividad en algunas partes de la ciudad de Guayaquil, hablando de la década del 80, y tú estabas muy pequeño. Claro. ¿Verdad? Yo era un niño, ¿no? Entonces, te hago este antecedentes como para decirte, hemos estado toda la vida en el béisbol. Claro. Tengo el gusto ahora de que mi hijo, que tiene 8 años,
Yo lo llevaba desde los 3 años para que coja tierrita, decía yo, y se pueda ambientar con el béisbol. Dejó de jugar 2 años, fue campeón en Miraflores con Emelec, y actualmente el día de ayer se inauguró el torneo de Miraflores. La temporada 51, la temporada 51 de la Liga Miraflores. Correcto. Entonces, luego de Astros de la Alborada, mi hermano, nosotros, digo nosotros porque ahí yo ya fuimos a la Liga de Béisbol de Filambanco, donde creo que existió una de las mejores épocas del béisbol. Se hizo una familia bastante grande, y desde entonces yo jugué todas las categorías de infantiles, o lo que viene a ser escuelita. Yo jugué escuelita A, escuelita B, escuelita A, y subí a jugar cachorros, pero cuando desaparece la liga, yo voy a jugar béisbol en Athletic. Ah, ya. Yo jugué en Athletic, y posterior a eso desaparece también Athletic, y yo voy a jugar Emelec, que es el equipo de mi vida, es el equipo con el que jugué siempre, que jugué desde potrillos hasta la categoría de mayores. Entonces nos desarrollamos en Emelec, que es el equipo de nuestros amores. Algo, sí, es verdad. Algo que no quería saltarme tan rápido cronológicamente, porque quería que me cuentes. ¿Usted sí se acuerda bien cuando usted entrenaba en Filambanco? Porque usted era un niño. Por supuesto, me acuerdo. ¿Qué se acuerda usted de aquella muy época? Bien. Mis entrenadores eran Julito Laya. Ya. Era Alexander Villarreal, Power. Sí, ajá. Y también nos acompañaba Mauricio Vite. Ajá, Mauricio Vite, un gran amigo también, que le envío un saludo, Julito, Power, que seguramente nos han de ver. Sí, es verdad, por supuesto. Ellos siempre no. Perdón que le interrumpa, Javier. Ellos nos siguen en nuestras redes sociales de Instagram, X, Facebook y YouTube, que esto estamos reproduciéndolo a través de la cuenta en YouTube de Extra Inning. Qué bueno, qué bueno. Entonces, yo me acuerdo que la cancha de escuelita quedaba al lado del golfito. Sí, es verdad. Quedaba al lado del golfito. ¿Te acuerdas bien? Y la cancha de potrillos, que era una cancha muy bien diseñada, es la que colindaba con la cancha de escuelita. Y es más, la cancha de escuelita tenía el muro con el que habían los honrones sobre el lado de Rayfield. Sí, así es. Ajá, me acuerdo muy bien. Las canchas de Filambanco eran espectaculares. Todo el tiempo que se vivió, maravilloso. Una infraestructura para no envidiar en aquella época. Estamos hablando de los 90. Yo tuve la oportunidad de ir a torneos infantiles en el extranjero, y la infraestructura de Filambanco no le envidiaba nada a ninguna cancha del extranjero, sin duda alguna. Y de los amigos, los partidos, ¿qué te acuerdas de ellos? ¿De quién te acuerdas de esa época? Todavía tengo contacto con todos ellos. ¿Con quiénes? A ver, para que muchos de ellos que nos están viendo sepan de que Javier Díaz todavía se acuerdan de ustedes. No, por favor. A ver, por ejemplo, yo jugaba con Daniel Gómez, Rafael Escobar, Luis. ¿Ellos son de tu época? Ellos son de mi edad. Ya. Luis Sainz de Viteri. Sí, lo conozco también. Julio Poveda. Se me escapan muchísimos momentos. Jorge Murillo. Jorge Murillo era de mi edad, compartíamos en equipos, jugamos en Navegantes, él era de Tiburones. De los equipos claro, que formó Frank Maridueña en aquella época. Navegantes, Tiburones, Osos Revoltosos. Osos Revoltosos. Había otros equipos más, ¿no? Pero esos eran las escuelitas. Cuando nosotros jugamos en Cachorros tenían unos nombres más de equipos de grandes ligas. Por ejemplo, yo era de Bravos. Ajá, sí, era de Bravos. Era de Bravos, había Bravos, Leones, Tigres. Y otros más que había. Otros más, sí. Águilas también había. Esos eran los 4 equipos de Cachorro. Y estábamos balanceados, digo balanceados porque esos equipos fueron creciendo, y para mí eran de los jugadores que pudieron destacar luego en categorías superiores. Por ejemplo, yo recuerdo haber jugado en el año 96 en Bravos, y quedamos campeones. Cachorros, jugaba Alfredo Venegas, sí. Julio Poveda. Cristian Blanco también jugaba.
Cristian Blanco era... no, Cristian Blanco también Sí, también jugaba ahí. Cristian Blanco, que tenía un excelente Sí. viraje a segunda. Ajá. Merino. Víctor Osorio. Víctor Osorio, que era receptor. Víctor Osorio, se me escapan Claro, algunos, por supuesto. pero Ahí estaban fue un dirigiendo. buen equipo. Mario Espinosa. Mario Espinosa. Ahí en esa época estaba Félix Avilés y Panchito Díaz. Por supuesto, Félix Avilés y Panchito, que eran bastante Exigentes. pero creo que una exigencia necesaria, con la que aprendimos bastante. Y a la larga funcionó porque hizo un grupo élite aquel año, en 96, y que dio mucho que hablar en los años posteriores, y muchos de ellos llegaron a primera división, llegaron a hacer becas de estudios en Estados Unidos. Hubo mucha gente que se perdió en el camino, o sea, eran tantos jugadores que votó la Liga Filambanco, que si se lo hubiera aprovechado por completo, estuviéramos hablando de otro nivel, porque creo que el nivel que dejó Filambanco permitió que existan, sin desmerecer los otros procesos, ¿no? Pero dejó bastantes resultados. Por ejemplo, en el año 96, en el año 97, cuando empieza a cerrar la Liga Filambanco. La Liga Filambanco cierra el 30 de noviembre del 96. Me acuerdo tan clarito porque nos dijo Frank Muribeña, hay que finalizar el torneo el 30 de noviembre porque ya no vamos a seguir. Por supuesto, tiene sentido porque en el año 97 yo juego mi primer año de cachorros en Athletic, y lo que era Filambanco pasó a ser Fati. Sí. Y ese equipo era poderoso. Estaba Alfredo Venegas, Jonathan Freire, Damián Villanueva, Carlos Estupiñán, Víctor Osorio, Merino, Blanco, Julio Poveda, si no me equivoco estaba Joel Barco. Es un equipo bravo. Era un equipo fuerte. Pero de verdad se disfrutó bastante, hubo bastante nivel. Yo me recuerdo bastante en Filambanco, uno de los amigos, compañeros que tuve en ese tiempo, que era Alfredo Ochoa. Claro, Alfredo Ochoa era el hijo del ejecutivo del banco. Por supuesto. Del comisionado de béisbol. Por supuesto. Te lo iba a mencionar, pero me imaginé que no estaba en tu categoría. Alfredo Ochoa. Y es más, tuve desde hace como 5 años atrás. Sí, estamos en 2025. Para el 2020, 2021, habían subido una foto donde salíamos y él me etiquetó y desde ahí volvimos a tener. ¿En serio? No te puedo creer. A tener contacto. Y el día que lo vi, fue como que no había pasado nada del tiempo. Conversamos, le dimos algo, por supuesto. Un saludo a Alfredito, que también nos ha de ver. Qué lindo, porque él disfrutaba, iba con la mamá, iba con la abuela, luego iba el papá a verlo. Mire que una persona tan ocupada, ejecutivo del banco, se daba el tiempo para irlo a ver en los entrenamientos. Lo que significaba el impulso que tenía Filambanco y para esa época, ¿no? Porque sin duda alguna nos impulsaba bastante ese respaldo que había. Y con Alfredito quedamos campeones en escuela, en Miraflores, cuando jugamos por Filambanco. Y usted se recuerda haber transitado por todas las canchas, el ver bueno, usted entrenaba en la categoría escuela, ya estuvo en Cachorro. Sí. ¿Usted se recuerda la cancha de Potrillo y la cancha principal, el diamante principal que se llamaba Roberto Isaías Dazún? Por supuesto, lo recuerdo porque yo terminé de jugar y iba a los partidos de mi hermano. Eduardo mi hermano Díaz. Eduardo, donde mi hermano jugaba en un equipo que se llamaba Orioles. Claro, el equipo de los Ladines. Compartía con los Ladines, Javier Olivares, se me escapan algunos, si no me equivoco, también en algún momento jugó en Orioles Cristian Villamarín. Sí, también. Entonces, entonces yo me acuerdo muy bien de todas esas canchas, porque luego de mis partidos me iba a ver a mi hermano. Claro. Entonces, y yo me metía bastante, y me metía al dugout. Entonces estaba siempre activo con eso. Y era ha sido la única infraestructura deportiva a nivel de categoría formativa que tenía diseñados los diamantes separados. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque la infraestructura de la Liga Kennedy y la Liga Miraflores es una sola, pero es dividida para 3 canchas. Correcto. En cambio, la de la Liga Filambanco era las canchas separadas. Usted se acuerda bien que los diamantes eran de acuerdo a la categoría y cada quien, como quien dice, tenía como un estadio propio. Por supuesto, por ejemplo, las cercas de cada cancha
por categoría no eran barandas, sino que eran plantas Sí. que permitían dividir las canchas una con las cancha de dimensiones. otra, sí. ¿no? Sí. Tenía un bullpen, ¿se acuerdan? Tenía un bullpen. Había un bullpen donde una habían caja 3 de bateo, jaulas. sí. Habían 3, 4 jaulas. Una jaula de bateo, bullpen, la oficina administrativa, la Claro, donde oficina estaba Clemente. las indumentarias y la implementación, la oficina de coordinación, que estábamos con Frank, y también había el dispensario médico, usted sí se acuerda. Por supuesto. ¿Cómo usted llegaba a la infraestructura deportiva, a los entrenamientos? ¿Cómo usted llegaba? A ver, Cuente esa historia. La Liga de Béisbol Filambanco tenía un bus expreso que nos recogía. Entonces yo iba con mi hermano mayor, que también era de la Liga Filambanco, y yo recuerdo que donde es el Albocentro, pasaba. El 1. Albocentro 1, pasaba, y mientras esperábamos que pase el bus, que el que no estaba se quedaba. Se quedaba, así es. Esperábamos jugando maquinitas. Ajá. Obviamente yo no podía jugar maquinitas, pero veía para aprender. Y cuando ustedes tenían que esperar el bus, ¿te recuerdas aquellos momentos en el que ustedes se subían a los buses? ¿Cómo lo vivían ustedes internamente, ese ida y vuelta? Porque ese proyecto que tuvieron ustedes, la dicha de poderlo disfrutar y de poderlo gozar, no ha vuelto a existir aquí en Ecuador. Esperemos que pueda suceder. Esperemos que pueda suceder en algún momento, porque era un proyecto integral. Hoy en día la seguridad es algo fundamental, ¿no? Entonces 100% tiene que ver el tema del acompañamiento de los padres. No digo que no existía antes, pero habían más confianza. Y nosotros todos íbamos protegidos en el bus, que lo manejaba Don Borges. Don Borges. Luis Borges, que él también nos está siguiendo en las redes sociales, a quien le enviamos un fraterno saludo. Ponía bastante salsa en el bus. Era una persona muy jovial, ¿verdad? Claro, sí, eran amigos, nos identificaba a todos, de principio a fin, y si ya pasábamos por un sector y no nos bajábamos, nos hacía acuerdo. Sí, siempre fue una buena persona. Ese era el bus pequeño. El bus más grande era el que iba al sur. Iba al sur y lo manejaba el señor Murrieta. ¿Se acuerdan del señor Murrieta, que era un señor de lente? Bueno, usted no iba ahí, pero claro, iba un bus grande, ¿se acuerda que me acuerdo del bus grande, pero no, yo me acuerdo del otro bus que iba al norte. Sí, sí. Y alguna anécdota ahí que tenías con alguien, que compartías asiento, que conversaban, el ida y vuelta, porque ustedes llegaban a las 3:30 y se retiraban a las 6 de la tarde, porque se acuerda que en esa época el Polideportivo Las Amanes era muy alejado, la luz natural se terminaba rápido, se caía rápido el sol, y había que enviarlos a ustedes a las casas. Por supuesto, pero mi recuerdo fundamental ahí es con mi hermano mayor. Yendo con él y disfrutando, aprendiendo, viendo al hermano mayor. Ese es mi recuerdo Esa es su referencia. Esa es mi referencia. Me acuerdo de la mayoría, pero me acuerdo de ir acompañado con mi hermano. ¿Y alguna anécdota de niño cuando usted estaba ahí en Filambanco con alguien? Muchas. ¿Alguna anécdota? Bastantes cosas, como la prohibición que nos hacían los entrenadores era tirar piedras, y generalmente nos poníamos a lanzar piedras, y una que otra vez le cayó uno que otro compañero, eran unos problemones, pero parte de la inocencia entonces. Claro. Me acuerdo de eso. Y luego, después de eso, usted salta a Miraflores. ¿Va a Miraflores? Yo voy a Miraflores, jugué en Miraflores cuando cierra la Liga Miraflores, y voy a jugar en Atlético. Donde jugué 3 años, jugué mis 2 años de cachorro y un año de potrillo. Nos dirigía Manuel Mora. Y estábamos cerca de campeonar. Fue el único año donde no quedé campeón. Esos años quedaron 2 equipos campeones, que fue el Walt Whitman. Claro, el Walt Whitman, sí me acuerdo, con Carolina Mendoza, Chamba. Otro chico Daniel más, Durán, Antonio Rodríguez, Jaime Tomalá. Sí, ¿verdad? Sí, ¿Te acuerdas bien, clarito? Me acuerdo muy bien, porque yo compartí con ellos selección luego, y todavía me contacto con ellos. Ah, qué bueno. Ese año quedó campeón el Whitman, y el siguiente año, en mi segundo año de cachorro, quedó campeón Magis, donde jugaba Jorge Luis Carrillo, Luis Sainz de Viteri, Ana María Suárez, entre otros. No recuerdo a todos, pero ubico quienes jugaban. Livio Boloña también jugaba. Ajá, algunos chicos fueron a jugar allá a Magis también, como usted estaba diciendo.
porque después de que la liga desapareció, en el 97 se volvió a abrir, pero con el nombre de Fati, estuvo en 97, 98 se cerró, y luego muchos de estos chicos fueron a varios clubes de Miraflores. Entre eso, el único que jugó en más es un chico que se llamaba Leonardo Cobos. Sí, sí me acuerdo. Es el único que jugó en Magis de Filambanco. Y hubo un interín cuando Fati todavía no se conformó con la gente de Filambanco, que se llamaba Fast Boys, que era el nombre con el que los jugadores de mi categoría empezaron a salir. Si no, terminaron siendo Fati, pero hubo un interín que tuvieron ese nombre. Ah, mire usted, eso no conocía. Y luego usted va a Selecciones del Ecuador. ¿Qué año va a Selecciones del Ecuador? A ver, yo estuve en unas selecciones infantiles que viajamos a México, a Brasil, a Venezuela, en Cachorros, Potrillos. Y también en algún momento salimos, no con selección, sino con Emelec, a Perú, en torneos internacionales. Eso tuve la oportunidad de hacerlo. Con respecto a Athletic, yo jugaba en Athletic y compartía, es un año mayor, pero estaba Mario Lara, José Luis Egas, Javier Ligua, los hermanos Hernández. Entonces yo tengo recuerdo clarito, Carlitos Mancheno, de lo que también fue en Miraflores. Miraflores, nosotros Athletic entrenaba en Miraflores, los partidos más apretados eran contra Cardenales. Y la verdad es que recuerdo gratamente también el tiempo que pasé en Athletic. Mi entrenador en esos 3 años fue Manuel Mora, que ahora tiene la Fundación Mamoja. Y nos fue bastante bien, y no fue sino hasta mi segundo año de Cachorros cuando logramos campeonar. ¿Y qué otra anécdota te acuerdas de esa época de Miraflores o de Selección del Ecuador? ¿Estuviste en qué categoría de Selección del Ecuador? Cachorro y Potrillo. Cachorros y Potrillo. Sí. ¿Dónde participaste? ¿Sudamericano o panamericano? Jugamos un panamericano en México, mundial en Brasil y panamericano en Venezuela. ¿Qué te dejó esas experiencias? Primero la comprensión de lo que era jugar internacionalmente. Nosotros podíamos comprender la disciplina que podían también tener otros equipos y que empezamos desde esa época, creo, a implementarla en el país, porque empezó una corriente, una cultura más profesional que algunos que jugamos en esa época empezamos a entenderla. Entonces, comprender lo que es salir a jugar internacionalmente te da un aprendizaje enorme y te hace entender que el techo es más arriba. Más arriba, ¿verdad? Correcto. Nosotros siempre Venezuela, México tenían selecciones fuertes, a veces bastante más grandes que nosotros, pero creo que ha sido parte del folclore, pero independientemente de eso, nosotros todavía éramos muy novatos para esos torneos. Creo que con el tiempo algo se cambió y creo que es a donde realmente tenemos que apuntar. Sería maravilloso poder contar con que las selecciones podamos contar no solo con la experiencia de viajar, sino que se puedan campeonar y lograr títulos. Es verdad lo que usted dice, pero hay que seguir trabajando, pero el día que el béisbol se una en criterios realmente y haya un verdadero programa de desarrollo, yo podría creer que sí tendremos los resultados necesarios. Yo pienso que ahora, y con todas las disculpas del caso para toda la comunidad del béisbol, el béisbol como que se ha estancado. ¿Ha retrocedido o se ha estancado? No voy a decir retroceder, se ha estancado. Porque ya no hay ese ánimo del béisbol de primera categoría. Sí, van a decir sí, pero antes tampoco no había, pero se jugaba. A ver. Traían extranjeros y había otro ambiente. Yo sé que los tiempos han cambiado, pero pienso que el béisbol se ha estancado. A ver, el entusiasmo es importante. Si hay gente que tiene entusiasmo hay que aprovecharlo, pero también hay que saber del béisbol. Creo que es algo que nos está faltando
sobre todo para la categoría de mayores. Yo, por ejemplo, como anécdota, yo jugaba en Emelec y empezó una ola fuerte de una promoción más arriba, que es la del 84, donde está Marco Cano, Samuel Feldman, y una serie de jugadores que tuvieron una época bastante fuerte. Entonces podemos identificar, por ejemplo, yo pude disfrutar dos procesos dirigenciales excelentes, como es el de la Liga Miraflores, y sin duda alguna el que tuve Emelec con Miguel Feldman en el año 2000 en adelante. Cuando hubo la masificación que tuvo Emelec en el año 2000, podemos identificar también a sí mismo como hubo en Filamán un pocotón de jugadores que en algún momento inclusive se desperdiciaron. Llegábamos a tener 4 equipos por categoría y entrenábamos todos en el Yeyo Úrada. En el left field entrenaba Escuelita, en el center field, en el right field entrenaba Cachorro, en el center field entrenaba Potrillo, y ya cuando nos íbamos todos entraba a jugar el equipo de mayores. Entonces era una motivación, primero jugar en el Yeyo Úrada, era también una motivación saber que si tú ibas a hacer un proceso podías llegar a jugar primera categoría, y tú veías a jugadores como Oscar Villamar que habían firmado por los Phillies de Filadelfia. Entonces eso era una motivación para los jugadores. Con el tiempo eso se estancó, o hay resultados producto de trabajos individuales, pero como tema dirigencial creo que deberíamos poder recordar esos ejemplos para poder apuntalar a eso. Es verdad, y se está haciendo, se está trabajando, pero no hay los recursos económicos de acorde a lo que se quiere, ¿verdad? Porque por ahí partamos también. Hay que partir, eso es verdad, es verdad. Yo creo que el ministro de Deportes está haciendo un buen trabajo, pero creo que adicional al trabajo que pueda hacer el ministro, tiene que haber una planificación y un consenso de todos, porque va a ser el único momento en el que podamos sacar el béisbol adelante. Tiene que ser un proyecto, una causa común, no temas aislados. Creo que los trabajos que se hacen independientemente por cada club, si en algún momento todos pueden hacer una planificación donde todos desemboquen a un mismo objetivo, podemos retomar lo que en algún momento tuvimos. Yo recuerdo para el 93 yo querer ir al Yeyo Úrada a ver los torneos de espectáculos, donde jugaba Emelec con un uniforme plomo, rayas azules, y jugaban los cubanos. 94. Y yo recuerdo ese béisbol espectáculo. Y yo recuerdo de lo ver, y yo recuerdo, siendo el béisbol a veces un deporte medio aburrido para niños, yo recuerdo ponerme a ver cómo eran esos partidos. Lo recuerdo clarito. ¿Tu papi te llevaba en horarios nocturnos también? ¿O más los fines de semana? Más los fines de semana, pero los fines de semana habían doble jornada. Sí, así es, doble partido. Habían doble jornada, entonces a 3 cuadras vivían mis abuelos, entonces esperábamos los 2 partidos y después visitábamos a los abuelos. Sí, entonces la comunidad del béisbol es muy grande y yo creo que eso es algo que se debe tener en consideración. Por ejemplo, yo tengo una anécdota familiar. Resulta ser que voy a visitar en algún momento a la abuelita de mi esposa, y dentro de las fotos que veo que hay en la casa, encuentro a un tío de mi esposa vestido del uniforme de Atlético. ¿En serio? Donde seguramente yo andaba por ahí. Entonces, ¿cómo se llama? Jimmy Martínez. Ya. Jimmy Martínez. Mi suegro también entrenó en su momento Nuevo Mundo con Manolo Villasís. Sí, me acuerdo de Manolo. Entonces, ¿cómo se llama su suegro? Se llama Marcos Martínez. Sí, lo... Mi cuñado también jugó béisbol. Entonces, cuando uno empieza a ver la cantidad de familias que hay, es común encontrar gente que haya jugado béisbol. Entonces, en Guayaquil. En Guayaquil significa que hay cualquier cantidad de personas que pueden interesarles o que les gustaría ver al béisbol como un deporte que sobresalga. Es decir, con lo que usted acaba de manifestar, que si verdaderamente
se llegara a cristalizar un proyecto serio para el béisbol, va a tener la acogida necesaria para poder levantar ese ánimo y ese entusiasmo de jugar béisbol, porque yo me acuerdo cuando yo llegué a este deporte en la década del 90, decía Frank Maridueña, dice, en Guayaquil la gente le gusta el béisbol, y es verdad. El Yeyo Uraga tiene que ser un emblema del béisbol. Tienen que haber torneos, tienen que haber proyectos de masificación. El béisbol el Yeyo es un ícono del béisbol porteño. Entonces, yo recuerdo actividad todo el año en el Yeyo Uraga. Claro, y solo paraban cuando se inundaba. Era la época del invierno. Entonces, y aún así jugábamos invernal. Entonces, quisiera que en realidad se tenga en consideración que no es que solo son las fiestas de julio y las fiestas de octubre. No solo era la Copa Huancavilca, había el torneo, el oficial, y había el de invierno. Entonces creo que sería importante retomar eso de ahí. Y yo te voy a contar una anécdota. Yo jugaba el año 2000, jugaba mi último año de cachorros, ¿ya? Y luego de eso ya me tocaba jugar Pony. Sin embargo, en Pony hay una anécdota simpática. Yo empiezo a entrenar con el equipo de primera categoría de Melec. Mi hermano también jugaba en el equipo de primera categoría de Melec. Entonces, para mí, en el año 2001, sentirme vinculado con el equipo de primera categoría era un lujo. Era un lujo. Y luego de eso iba a existir una selección que iba a viajar a Nicaragua, donde estaban con los que siempre me tocaba jugar. Un equipo para mí fuerte. Estaba Iván Chamba, Perico Salavarría, estaba Jan Cremiu, estábamos Daniel Durán, Rafael Escobar, un equipo bastante fuerte que esa selección no terminó viajando y se convierte y lo absorbe Barcelona. Y yo jugué ese primer año de Pony, no jugué Pony, jugué el torneo juvenil en el Yeyo. Entonces la motivación era jugar en el Yeyo, y no es sino Miguel Feldman, después de un partido, ingresa al Dogado donde yo estaba vestido de Barcelona y me fue a decir que yo era melecista de cepa y que era la última vez que me había vestido con el uniforme de Barcelona. Y bueno, regresé a Melec. Así de tajante fue el regreso. Bueno, había un cariño particular, y yo había venido también desde Potrillo y ya había tenido buen tiempo jugando. Y Marco Cano, mi gran amigo, que le envió un saludo, él me contaba la visita que hacía Miguel Feldman a todas las categorías, y que él le contaba el repaso a los de mayores de cómo podían ser el ascenso de los jugadores inferiores a jugar con el equipo de primera. Y entonces Marco me cuenta que Miguel decía que Javier Díaz era uno de los que podía subir. Entonces es lo que me hace entender que cuando me ve vestido de Barcelona, le debe haber causado bastante impresión y una molestia. Pero también era porque mi hermano también estaba jugando en Barcelona en ese año. Entonces luego de eso yo retorno a Melec, donde felizmente continué el resto del tiempo, y yo debuto a mis 14 años en un torneo de primera categoría. Era algo que uno aspiraba. Claro. Entonces yo jugaba torneo juvenil, torneo de primera categoría y torneo de Pony. Entonces la cantidad de partidos que uno podía tener
servía para elevar el nivel. Y motivado también. Por supuesto. Y luego, luego los partidos, existía el clásico del astillero. El año 2002 nosotros no quedamos campeones en primera categoría, quedó campeón Barcelona. Pero en el 2003 quedamos campeones nosotros. En el año 2004 jugamos el torneo, no se jugó en el Yale, se jugó en la Kennedy, quedamos campeones. Y de ahí hubieron unos espacios donde no se jugó, volvimos a jugar 2008, 2009, 2011, quedamos campeones. El último torneo que jugué con Emelec fue en el 2019. Ya estaba enfrente de mi gran amigo Arturo Calle. Y fue un momento donde nos encontramos algunos jugadores de esa época de Emelec, aunque yo soy menor a ellos. Estaba Samuel Feldman, Marco Cano, Jorge Luis Pino, Arturo, Ernesto Polit, quien te habla. Entonces, a veces eso nos hace sentir que el Dogado sigue siendo familiar. Claro. Sin embargo, existen nuevos jugadores, nuevos refuerzos que también sirvieron para eso. La verdad que nostalgia que me acabas de contar y ese recorrido que has tenido por el deporte. Sí, o sea, yo lo recuerdo con bastante alegría. Entonces, sí es importante para mí destacar que el béisbol en Guayaquil, es un deporte tradicional. Sí, es tradicional. Yo por ejemplo, cuando converso con mi padre, mi papá jugó béisbol. Mi papá jugó béisbol en la Liga del Forestal. Que luego, donde era el centro cívico, jugó en un equipo que se llama Pilsener. Sí, es verdad. Y luego de eso pasan donde es Miraflores. Ajá. Entonces, las familias que han jugado béisbol, todas nos identificamos. Y por ejemplo, yo tengo primos que son de Machala, y venían a jugar acá a Guayaquil. Entonces, aquí había un buen nivel y era atractivo venir a jugar. Entonces, creo que es una cuestión que sí se puede recuperar con planificación. Ojalá podamos hacer. Y como te seguía diciendo, este es un deporte que la gente habla. No sabes quién de pronto, algún familiar haya sido pelotero, porque a mí una vez me tocó escuchar a un sensei de karate, a quien envío saludos al Shihan Alberto Paz, que una vez me dijo: yo vivía en el edificio que está por el right field del Tello, y cada vez que Panchón Sánchez bateaba, la tiraba a la ventana de nosotros. Y yo me quedé así impresionado. Estoy hablando hace unos 10 años cuando él me empezó a contar eso. Y me dice: yo ahí vi béisbol, conocí a Panchón Sánchez, me mencionó algunos peloteros de aquella época. Estoy hablando de los años 60, 70, porque esa fue la parte más importante del béisbol en su esplendor. Y como usted decía, en su familia, su esposa, familiares de béisbol, y usted ni se imaginó nunca encontrarse una persona que tenía relación con el béisbol. ¿Cómo conoció a su esposa? Bueno, yo la conozco a mi esposa en la universidad. ¿Cómo se llama su esposa? Se llama Ingrid Martínez. Yo la conozco en la universidad, yo hacía dirigencia estudiantil y con ese cuento me puse a conocerla. ¿Pero usted estudió? Yo soy abogado. ¿Usted es abogado? Yo soy abogado, ella es nutricionista, pero ¿Cómo le encontraste ahí en el camino? Porque tú estudiaste en la Universidad Católica, ¿verdad? Sí, estudié en la Universidad Católica. ¿Cómo le encontraste? Bueno, yo era dirigente estudiantil. Sí, ya. Entonces, en la Federación de Estudiantes habían espacios donde la gente iba a hacer deporte, a hacer deberes o algo, había las computadoras y todo lo demás, y en algún momento ingresó y sin miedo al éxito. Y aquí estamos. Pero es que a partir de eso la conocí. Pero es que tú tienes también mucha buena educación, eres una persona muy jovial, sí. Y tú sabes llegar a las otras personas. Y eso te lo digo porque desde niño sí. Fuiste así. Te agradezco, sí. A partir de eso pudimos conocernos y luego con el tiempo ya una relación, y hoy en día ya tengo 2 hijos. Tienes 2 hijos, que también
uno juega béisbol. ¿Cómo se llaman tus niños? ¿Qué edad es? Mi hijo Javier, que me acompaña siempre, él tiene 8 años. Y mi hija Lucía, ella tiene 6. Tiene 6 años, sí. Están chiquitos y con mucho deseo Sí, de aprender mucho. Sí, mira, yo te comento algo que yo creo que es lo que se tiene que rescatar. Independientemente de la disciplina que sea, el deporte te da muchas cosas, más allá de las amistades, te aparta de las cosas malas y se cultivan muy buenas amistades. Para mí, grandes amigos míos, que son como hermanos míos, yo los conocí en el béisbol. Yo puedo decir que tengo muy buenos amigos del béisbol con los que frecuento. Yo casualmente tengo mi grupo de WhatsApp del equipo de béisbol de Melec de la época y la gente se levanta jorobando como que está en el dugout. Entonces, mis buenos amigos, por ejemplo, José María Carrillo, está Marco Cano, Marquitos Cano, a quien le envío un fuerte abrazo. Miguel Vélez, Arturo La Calle. Entonces, ellos no solo fueron, o no solo son compañeros del deporte, son amigos míos. Entonces, lo rescatable del deporte es eso, ¿no? Que nos da amistades que perduran con el tiempo. Por ejemplo, el día de ayer, me encontraba con Darwin Valle. Y Darwin Valle, actualmente entrena el equipo de softball donde juega mi hermana. Es profesor de mis sobrinos, hijos de mi hermano Eduardo, en el Colegio Logos. Entonces, el contacto continúa, ¿no? Entonces, ¿verdad? Entonces, cuando hay un amigo de esta naturaleza, cuando mis sobrinos, o para mi hermano, saber que los hijos están donde hay un amigo así. Porque puede haber un amigo que lo conociste hace 10 años, pero encontrarte o reencontrarte con alguien que lo conociste y tuviste una amistad desde niño, como que claro, me parece increíble contarlo, ¿verdad? Sucede bastante cuando nos encontramos en el softball. Juego muy poco softball, pero es el momento donde la gente que no ha jugado se vuelve a ver y es como que te viste el día de ayer. Por ejemplo, yo me he encontrado con Cristian Argüello y Cristian Argüello. No me faltaba Cristian Argüello, cuando yo lo veo, es como que lo había visto la semana pasada y seguimos conversando. Entonces, eso es lo bonito del deporte, estas amistades que uno sigue con el paso del tiempo. Y como estábamos hablando... Como en el caso de nosotros. Sí, es verdad. En el caso de nosotros. Y inclusive lo hemos visto en algunas circunstancias y en otros deportes, ¿verdad? E inclusive profesionalmente también he podido acompañar a muchos compañeros, amigos, por a veces motivos, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a jurisprudencia. Exactamente. Entonces, sí, eso yo rescato del deporte. De la disciplina del béisbol que me ha dado, son bastantes amigos. Y eso por ahí iba a ir mi pregunta. ¿El béisbol te ayudó para ese crecimiento profesional, como persona? ¿Te ayudó mucho? Me dijiste hace poco que conociste a tu esposa ahí. Sí, a ver, yo creería que, por ejemplo, para el año 2001, cuando yo ingreso a primera categoría de Melec a entrenar, bastante el chip empezaba a cambiar. Yo creo que en primera parte Miguel Feldman había generado un chip de triunfadores en todos los jugadores. Se perdía, quizá era por las circunstancias, pero no había quien no quiera ganar. Y ese espíritu de ganar lo comprendí para entonces. Entonces el ganar no solo es querer ganar, el ganar es disciplina, constancia, son cosas que la encontré en el deporte. Entonces, antes existía esas frases como el jugamos como nunca y perdimos como siempre, eso eran frases que nosotros nunca podíamos repetirnos en la cabeza. Entonces yo creo que mentalmente nosotros tuvimos un aporte y el deporte le dio eso.
En Emelec yo encontré eso y posteriormente hubo una cultura que permitió seguir creciendo. Este resultado se lo vio luego con las selecciones en las que yo no jugué, con Mike Spears, que cuando yo me volví a ver con los que iban a selección, yo me nutría del pensamiento ganador de mis amigos. O sea, no necesariamente era que yo tenía que estar ahí, sino que uno se contagiaba de los demás. Es decir, tú aprovechaste el momento para poder 100%. Crecer mentalmente y también como persona. Aprovechaste cada enseñanza, cada consejo que te brindaba los mayores, como quienes de los mayores de otros equipos que te dieron alguna sugerencia. A ver, es que ¿Puedes decirlo así? Es que, por ejemplo, yo era menor a la camada del 84 y yo soy del 88. Imagínate. Entonces cuando yo tenía 14 años, mis amigos tenían 18. Claro. Yo estaba obligado a tratar de estar en el ¿Tú mismo trataste con Ernesto Álvarez, Fabricio Muñoz, No. Jorge Miranda, Eduardo Maduri? No, yo no. En algún momento ¿Tuviste la oportunidad de conversar con ellos? Claro que sí, pero ellos estuvieron más con la línea de Barcelona, sobre todo Fabricio, el Pavo. Sí, el Pavo. Pero el Pavo jugó en Emelec. Jugó en Emelec en el 2001. En el 2001, yo jugué el 2002. Ya. Y él regresa a Barcelona. Sí. Con ese año fue campeón el Pavo Muñoz. Con Emelec fue campeón. Por supuesto. Con el Pavo fue en el 2001. Claro, yo fui campeón. Fue en el 2001. Fue campeón en Emelec. Y le voy a explicar por qué. Sí, en 2001, le voy a contar por qué. Porque ese Emelec que ya se había formado, era un grupo pues de niños jóvenes y que cuando salen al campo de juego el primer partido en el Yello, Barcelona lo mata, y digo así, lo mata con un marcador de 21-25-0, que fue algo así que nadie se lo esperaba, porque eran unos chicos, unos jóvenes, y al final estuvieron disputando el trofeo de campeón y terminaron ganando lo que estuvo de primera base Ernesto Álvarez y de centerfield Fabricio el Pavo Muñoz. Y ahí el resto eran los jóvenes que tú conoces. Por supuesto, ahí hay una frase que cuando yo llegué a Emelec, dentro de las historias, luego de esa derrota, Miguel Feldman había entrado al Dorado y a decir que nunca más ese equipo le iba a ganar a Emelec. Entonces, ese es el ejemplo del espíritu ganador, ¿no? Si pasaba, había que prepararse para el siguiente. Entonces, se elevaba el nivel. Yo me lo encontré a Fabricio más bien en el torneo de padres de familia del colegio de mi hijo. Entonces, la gente del béisbol se identifica. Yo aprendí, pero por ejemplo yo tuve compañeros más jóvenes. El más joven que yo tenía de entre los mayores era Arturo Calle. Arturo Calle tiene un año más que mi hermano, él debe ser el 80, entonces me lleva 8 años de diferencia. Y yo con Arturo me llevo muy bien, hemos sido compañeros de trabajo inclusive. Y tenía estos amigos con los que aprendía bastante de todo. Por ejemplo, yo me regresaba en el carro de Darwin Valle con Miguel Vélez, Alfredo Venegas, Marco Cano. Entonces hay un personal ahí con el que uno aprende a las buenas o a las malas. Claro, es verdad, tiene toda la razón. ¿Y cómo toma usted de que el béisbol en primera división no se lo realiza o ya no se lo fomenta como antes se lo hacía? Es lamentable porque demuestra la falta de planificación, la poca planificación que existe. Yo creo que... Aunque la asociación, perdóname que le interrumpa, la asociación fomenta mucho las bases formativas, los niños, hay un proyecto, pero no hay el béisbol de primera división porque su trabajo es la formación, la masificación. Sí, debería formarse una comisión de béisbol de primera división para que se haga cargo de los torneos de primera categoría. El único estadio de béisbol que hay en Guayaquil y por no decir en el país es Gio Uranga. Así es. O sea, entiendo el trabajo de masificación, pero no podemos quedar ahí. Acabo de contar historias y anécdotas de que lo mismo se podía hacer. Entonces, nosotros tenemos que concentrarnos más en también fortalecer el trabajo de primera categoría
porque el trabajo de primera categoría no es el que motiva a las categorías inferiores, porque uno se proyecta a querer jugar primera categoría. Y hay bastante influencia extranjera que sirve y que hay que aprovecharla, hay que coger lo bueno. Pero yo pienso que el anhelo de todos los ecuatorianos es ver un equipo de jugadores nacidos en Ecuador, Sí, que puedan quedar campeonar y que ha habido gente de nivel. Y aunque no está mal poder reclutar lo bueno de otros lados, pues yo espero que no haya equipos de 9 nacionalizados, sino que existan equipos que hayan sido, que puedan haber sido producto de un trabajo local. ¿Qué consejo le brinda a sus hijos? Que ahora está en otro plano, ya usted formado como persona, como profesional, y ahora está viviendo la experiencia de papá y mamá, Claro. su esposa también, O sea, yo, le aconseja. a ver, yo pienso, mi hijo tiene 8 años, creo que es el momento donde él tiene que venir a disfrutar. Yo no he querido todavía, o mejor, no lo pienso hacer tampoco, pero pienso que tienen que venir a disfrutar, está en la etapa de disfrutar, que le guste, que se enamore del béisbol si le gusta, o de cualquier deporte. Entonces, eso es lo que motiva también a venir. Había una frase que existía en la cancha de Miraflores que decía que para jugar, para ver béisbol de niños, hay que saber más de niños que de béisbol. Entonces, es un momento donde tienen que ellos disfrutar, que el objetivo no solo ser en categorías como escuela y cachorro, solo ser campeón. Uno no puede imaginar ver a un niño haciendo un swing como que si fuera un Grandes Ligas. Es un momento en el que tienen que aprender y se aprende jugando. Yo a mi hijo le he dicho que disfrute y más adelante veremos qué le gusta más, porque también hace otros deportes. Y si es el béisbol, es el béisbol. Si es el fútbol, es el fútbol. Si es el taekwondo, si es el jiu-jitsu, el jiu-jitsu. Pero en todo caso lo hemos de apoyar en lo que veamos que también se pueda encaminar. ¿Ha sido feliz en el béisbol usted? Sigo siendo feliz. O sea, para mí el béisbol no ha terminado. Para mí el béisbol continúa. El día de ayer para mí fue motivante ver en el desfile, ver a 3 sobrinos míos, ver a mi hijo en una liga en la que yo he jugado. Entonces, para mí el béisbol no ha acabado, para mí el béisbol continúa. Y en lo que podamos aportar, vamos a estar para eso. Nosotros no tenemos ninguna cuestión más que un amor al béisbol, por si acaso. Bueno, te agradezco mucho el tiempo, ha sido un diálogo muy fructífero. Vamos a tener otra oportunidad de poder seguir conversando porque hay muchas cosas que se nos queda ahí en el tintero, pero hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la época, hablar de la época de Filambanco, luego la época del Emelec y también de Selección de Ecuador. Y la verdad, soy una persona muy feliz y bendecido y agradecido por el Todopoderoso por haber llegado al béisbol. Te lo juro que sí. ¿Qué te daba el béisbol a ti? Felicidad, me dio la oportunidad de ser periodista, me dio la oportunidad de hacer el periodismo responsable, haberlo conocido. Bueno, yo lo conocí a Frank desde la época del colegio y tener las mejores amistades. El béisbol me dio buenas amistades y han pasado 33 años de forma ininterrumpida que yo no me he desaparecido del béisbol. Y cuando me vuelvo a encontrar con personas como usted y como otras más, no solo de Filambanco, sino también de Miraflores y de las otras ligas de la Kennedy y del Yello, el que me reciban y me den un abrazo fuerte y la felicidad de que ellos dicen, Javier, qué bacán que te veo por aquí, es algo que no tiene precio para mí. Yo te quiero felicitar, Javier, porque esto colabora mucho a que la actividad del béisbol se mantenga. Yo creo que es la oportunidad para felicitarte y agradecerte. Gracias. Públicamente. Yo quiero contarte también algo. Ahora yo veo que transmiten los partidos inclusive en vivo. Sí, yo recuerdo
para el año 2001, tú transmitías en Cable Deportes los torneos juveniles. Así es. La motivación que era poder llegar al fin de semana y ver el partido era bastante. Y no existían las herramientas tecnológicas que hay ahora. Debió haber sido más complicado. Pero estamos hablando de transmisión de hace 24 años, Javier. La verdad es que se me despeluca el cuerpo y ¿sabe por qué yo me río? Y sabe, la verdad no esperaba que me digas eso. Es decir, tú jugabas, en esa época era para Emelec juvenil, ¿verdad? Sí. Ahí jugaba Emelec juvenil, Athletic Barcelona y Rollins. Sí, porque la otra vez me preguntó Juan Carlos Franco que si yo tenía unos partiditos ahí de Rollins. Porque yo tengo todavía ese material bibliográfico de aquella época. Y mire lo que usted me hace recuerdo. Y lo voy a decir así. Daniel, ¿qué era con el que? Daniel Vera. Daniel Vera. El asunto fue así. Miguel Feldman, un apasionado al deporte. Digo apasionado al deporte porque él no solo fue béisbol. No solo fue béisbol, y su origen, su nacimiento, él tenía el origen de que su papá había sido dirigente histórico del Emelec. Él fue dirigente del Emelec en los años 80 y parte del 90. Y luego llegó al béisbol con Samuel Feldman. Y él tenía un almacén de electrodomésticos y tenía un personal que trabajaba con él. Entonces él me dice, yo quiero difundir el béisbol. ¿Tú crees? ¿Cómo me puedes ayudar, Javier? Y yo le digo, yo creo que si usted me permite y me presta una cámara videográfica que en esa época no era fácil de adquirirla en mi persona, entonces yo podría grabar los partidos, meterla hoy en ese momento, pero necesitaría de alguien que me asista. Entonces él dice, ya, yo te consigo eso. Entonces yo fui a hablar en la estación televisiva donde yo trabajaba en esa época, en Cable Deportes, y yo les conté la idea porque había un espacio que estaba enlatado, un material que estaba enlatado, si yo podía en 1 hora y media darle un partido editado de lo que pasaba en el béisbol del Yeyo Uraga, y ellos me dijeron, el que entonces el que manejaba la programación, que se llamaba Alejandro Álava, a quien le envío un fuerte saludo, le digo, sí, me parece fabuloso. Es más, el partido que tú me traes el viernes lo repriso el sábado y aparte de eso me traes otro partido para el domingo. Me dio apertura. ¿En serio? Le digo, sí. Miguel, ya está todo coordinado. Me lo llevó, me lo dio a Daniel Vera, cargaba una cámara así pequeña, digital, Sony, grabábamos el partido desde detrás del home, en la parte de arriba del Yeyo Uraga, nos sentábamos y empezábamos a grabar los partidos. Y todos esos partidos los pasábamos los viernes en Cable Deportes en horario nocturno. Era a partir de las 11 de la noche, 10:30, 11 de la noche, y la gente lo veía, como usted dice. Y ahí, en ese año, le voy a contar, para finalizar, le voy a contar, porque usted habla de las herramientas tecnológicas. En aquella época, mi amigo y jefe Diego Arcos, usted lo conoce, por supuesto, con tanta trayectoria en televisión, me dijo, y que hace unos meses atrás me destacó, ¿cómo puede ser, Javier, que tú transmitas el béisbol con una sola cámara? Eso es ilógico para un deporte que en Grandes Ligas van como 40, 50 cámaras. Sí, pero en Grandes Ligas sí, pero no puedes hacer eso. Tú estás en contra de la norma de la producción televisiva deportiva. Pero es lo que tengo. No está bien. Luego los años pasaron y luego se conoció o se veía que la gente transmitía con una sola cámara, o con teléfono o con la cámara. Se ponían detrás del home y grababan y lo subían. Entonces, después de 24 años, ese trabajo que yo hice, dejé mi huella, como usted lo destaca. Pues hay circunstancias que vale la pena mencionar. Por ejemplo, si nosotros hablamos de transmisión de un torneo de béisbol juvenil,
Y por ejemplo, hoy en las cableras vemos el básquet infantil, el básquet de mayores y algunos torneos. Entonces, ¿quién quita que podamos soñar con que también se transmita en algún momento unos buenos torneos de béisbol? Que en su momento, antes de eso, más de las grabaciones que se hacían con Extraín, que hayan transmitido partidos de béisbol, creo que el primero y el único ha sido tú. Claro, pero antes sí hubo transmisión de en los torneos, o el torneo que quedó campeón, el torneo que quedó campeón, Ecuador, aquí un torneo en el 90. Ese lo transmitieron. Ese lo transmitió Cable Deportes, lo transmitió. Pero ellos tenían todas las herramientas tecnológicas, tenían sus cámaras personales. Es un canal de televisión. Ya, un canal de televisión. Pero yo en esa época me animé a grabar los partidos, narrándolos, y luego lo editaba y hasta le ponía un marcador. Si tú te das de cuenta, le ponía un marcador y los subía en cable deporte, y la gente lo veía. Luego fui criticado, pero los años posteriores me dio la razón de lo que yo ya estaba haciendo. Y hoy en día usted ve que las personas hoy en día van con un teléfono, se ponen detrás de un sector privilegiado de la cancha y te transmiten. Y yo lo hago ahora con mis cámaras, lo edito y la gente lo ve. Y entonces, y usted era feliz en aquella época. La motivación que puedas ver un partido de béisbol transmitido en televisión, no es una sensación que a esa edad y en esa época era algo tan sencillo. Ahora la gente graba con los celulares, pero para entonces poderlo ver en televisión era una situación compleja. No, y además yo también debo agradecerle que en su momento también el papá de Daniel Durán también nos ayudó para que nosotros podamos hacer ese trabajo, porque sí, espero que te recuerdes que yo llegué a un momento en que regalaba hasta una gorra y una camiseta para el jugador del partido. Correcto. Y entonces yo conseguí que el papá de Daniel Durán me done camisetas y gorras para regalarle a los chicos, y era una forma de motivarlos y de que se sientan importantes, de que había alguien que les difundía a nivel televisivo. Y eso también es una anécdota que lo acabas de mencionar, que no me imaginé que lo ibas a decir, pero también, como te digo, me siento muy feliz de ser parte de este desarrollo del béisbol, aunque falta mucho por hacer, pero he hecho algo que le ha gustado a los chicos. Los deportes necesitan difusión, y a nivel de difusión, sin duda alguna estás como referente tú, está Diego Arcos, Frank Maridueña, el profesor Maridueña también, como parte del staff que permite recordar que esta actividad se difunde. Entonces eso es un tema que también hay que agradecerlo, y lo agradezco aquí personalmente, y a Diego, por ejemplo, obviamente también que es alguien que ha mantenido eso. El profesor Maridueña son de los que han mantenido eso. Por ejemplo, yo no me hubiera imaginado que jugaba béisbol Andrés Crespo. Sí. Él le jugó béisbol en Cardenales, o sea, ve la cantidad de gente, ¿no? Sí, es verdad, tiene toda. Yo no jugué béisbol, pero me encantó el béisbol. Para poder hablar contigo y para hablar de muchas personas, yo tuve que aprenderlo, estudiarlo y absorber los conocimientos de los demás para poder yo tener mi criterio. Y hoy en día las personas de béisbol de muchos años respetan lo que yo digo. En Filamanco te daban un librito que decían aprende a saber de béisbol. Se aprende a saber de béisbol. Y uno aprendía, y lo primero que hizo Frank cuando llegué al béisbol, toma, aquí está el reglamento del béisbol, apréndelo. Después aprendí con el libro de Ricardo Chacón García, que tenía toda la historia del béisbol ecuatoriano. Después buscaba las revistas para conocer el béisbol de Centroamérica, de Estados Unidos. Y así fui aprendiendo. Y fui aprendiendo de los entrenadores que traían de afuera, y les iba consultando y les iba preguntando. Entonces, eso también me hace feliz. Ya son 33 años que vivo de mucha felicidad. Eso es lo que quisiera que transmita esta entrevista, ¿no? La felicidad que puede traer el deporte. Que eso, ¿no? Y que todo lo que se pueda mejorar se lo haga. Sin criticar a nadie inicialmente, ¿no? Pero y poder
enmendar cualquier cosa que haya que hacer. Pero aquí la finalidad es que esto pueda surgir. Así que nuevamente agradecerte, Javier, por la invitación. Y con relación, para también finalizar, no quiero dejar de agradecer la oportunidad de haber estado vinculado en este deporte, tanto a mi padre y a mi madre, que son los que permitieron que yo esté vinculado en este deporte, que tantas satisfacciones me ha dado y me seguirá dando, porque sé que seguiré vinculado al deporte. Bueno, yo quiero expresar mis condolencias por la partida de su señora madre, que tuve la dicha y el placer de conocerla, y fue alguien que no solamente le aportó a ustedes, sino también a otros niños de aquella época, porque los cuidaba, los orientaba y siempre les daba una sonrisa, les entregaba una sonrisa cuando uno conversaba con ellos. Que Dios la tenga en su gloria. Gracias, y la verdad que me siento bendecido por haberla conocido. Muchas gracias, Javier. Yo, en un segundito, yo por ejemplo me he encontrado con amigos que en algún momento he conversado y que me dicen, es que cuando yo jugué béisbol, y le digo, ¿cuándo has jugado béisbol tú? Le digo, yo nunca te vi en el béisbol. No, yo jugué 2 o 3 meses. ¿Y cómo jugaste 2 o 3 meses? Es que tu mamá le dijo a mi mamá y por eso me llevaron. O sea, la forma de vincular siempre existió. Eso no puedo dejarse de agradecérselo a mi madre. Te agradezco por las palabras y recordar lo bonito y bueno, vamos a seguir en esto. Ojalá podamos, proyectos que tengamos en mente, poder incluirlos para que sirva para el deporte en general, ¿no? El béisbol y todo lo que podamos. Vamos a seguir conversando porque posteriormente vamos a tener otros invitados, te vamos a seguir invitando para poder hablar con las personas que van a asistir acá y que la gente conozca y sepa quién es cada uno de los protagonistas que van a venir por acá, qué aportes dejaron al béisbol y cómo está el béisbol en el mundo. ¿Y qué podemos hacer para que también mejore? Perfecto, te agradezco la invitación, Javier. Ha sido muy bonito recordar todos esos momentos de béisbol. Lo voy a compartir también en los grupos que tengo, a mis amigos de Melec, al Cholo Carrillo, Marco Cano, Arturo Calle, a Jorge Armanza, que nos vamos el día martes al partido de Ecuador-Argentina. Ahorita que habla de Jorge Armanza, perdónenme que le interrumpa, y me olvidaba de preguntarle, porque él hace poco hizo un comentario a una foto que yo publiqué en las redes, no sé si la pudiste ver, cuando yo pongo la foto de Marcelo Vélez. Ah, sí. ¿Sí te acuerdas? Correcto, de Marcelo Vélez? Por supuesto. ¿Verdad? Primer seleccionado de Filambanco. Entonces me dio mucha emoción porque él me corrigió, porque yo pongo fue el primer seleccionado de béisbol de Filambanco que fue al Sudamericano en Lima. Y dice, no, Javier, fue a Santiago. Y Marcelo Vélez, que él vive en Holanda. Correcto. Él vio y dice, sí, Javier, fue en Santiago de Chile. Y yo le digo, ya, y le contesto a Marcelo, con 33 años que ya han pasado, ya me puedo olvidar, le digo, o equivocar, le digo. Entonces, ese es lo bonito que deja la amistad, como la tuya, como Luis Armanza, que te va al partido. El Perrito Valenzuela, Colón Suárez, Miguel Belli, Darwin Valle, me disculpan el que no mencioné, Oscar Villamar. ¿Qué te parece si vamos a poner aquí el entrevistado en México y estamos los dos hablando con él? Excelente, yo tengo bastantes anécdotas con muchos. Ya, entonces, lo vamos a poner en manifiesto. Mira, mi saludo también a Daniel Yerobi, Miguel Gómez. Yerondao, un abrazo, Yerondao. Este es el lugar que vamos a estar aquí compartiendo para muy buen lugar, muy buen lugar. Hay bastantes anécdotas y bastantes personajes que puedan estar aquí. Muchísimas gracias, Javier. Javier, te agradezco. Un saludo y saludo a la familia para muchas gracias. Javier Díaz con Javier Salazar, hablando de béisbol, y estaremos siguiendo con mucha más información con Javier, que siempre está muy pendiente de este lindo deporte. Muchas gracias a todos.